¿Ok? Y esto ya estaba superado. De este primer requisito de la culpabilidad, existe solo, bueno, dos, para ser preciso, dos causas exculpatorias. ¿Cuáles son las dos causas exculpatorias? El trastorno mental completo. Y la segunda causa exculpatoria es, claro, la intoxicación plena por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ok? La intoxicación. ¿Hemos visto intoxicación? No. Sí. Vimos del artículo 13. Alcohol y drogas, intoxicación. Sí. Tal vez lo hablamos como responsabilidad por el consumo y lo que... Ningún problema. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos hasta aquí? Lo que está en azul son las dos únicas causas exculpatorias del requisito primero. Las dos únicas causas exculpatorias del requisito primero. ¿Por qué las dos únicas causas? Porque la edad no era causa exculpatoria. Simplemente lo que dejábamos definido era imputable o inimputables, luego los relativamente y los completamente imputables. ¿De acuerdo esto en edades? Pero en el trastorno mental había el trastorno mental parcial. ¿Recuerdan ese? En ese no había una absolución, en ese lo que había era una pena reducida. Entonces, esa no puede ser considerada una causa exculpatoria porque no absuelve finalmente, sí provoca condena. Y en la intoxicación, sea de drogas, sea de alcohol, cuando resulta ser premeditada, resulta ser agravante. Cuando no es premeditada y tampoco es caso fortuito por esa mayor, no genera ninguna repercusión legal. Pero cuando es una intoxicación plena y es por caso fortuito por esa mayor, sí resulta ser exculpatorio. ¿Estamos? Esto es un breve resumen de lo ya trabajado. En otras palabras, del requisito 1 salgo con este esquema de 3, pero solo con dos causas exculpatorias. ¿Alguien se perdió? ¿Segurísimo? Yo tenía una pregunta. Sí. O sea, cuando nosotros hablábamos de trastornos mentales, decíamos que puede ser total o parcial, pero usted nos decía que podría ser graduado. Mi pregunta era de cuál podría ser un trastorno parcial, pero transitorio, o no podría. Si hablé del arrebato, Sí. ese podría ser considerado un trastorno mental. Es que, a ver, la palabra trastorno mental, María José, genera un sinnúmero de conflictos. Por su terminología, podría aparentar como una enfermedad. Y lo que yo explicaba es de que me interesa el efecto y la consecuencia, recordarán ustedes. ¿Cuál es el efecto de un trastorno mental? Entre comillas, la disminución de las facultades mentales o la capacidad de razonamiento. ¿Okay? El arrebato como tal resulta ser un momento de estallido en que la persona se desconecta o, si ustedes quieren, no comprende con lujo de detalles o no puede controlar, si usted quiere, de una o de otra manera su actuar para representarse lo prohibido o permitido. Simplemente explota y actúa. Gran parte de la dogmática y la jurisprudencia española, porque aquí no he visto nada, habla de eso como una suerte de trastorno mental. ¿Por qué? Porque algo de razonamiento tiene, aunque sea muy poquito, pero la gran parte de su psiquis está afectada por ese estallido. ¿Entiendes? Si tengo apenas un 1, un 5, un 10 o un 15 y el 85, 90, 95 está afectado, con ese solo 1, 5, 10 o 15 ya es parcial. Transitorio, ¿por qué? Porque pasa el estallido y la persona vuelve a sus cabales. Y el típico ejemplo era aquella persona que llegaba a la habitación y veía a su esposa teniendo relaciones sexuales con otra, tomaba un arma de fuego o le caía golpes o le acuchillaba. ¿Qué planteaban? Finalmente la persona está en medio de un arrebato que no le limitó por completo, no le anuló por completo su capacidad de comprender que lo que está haciendo es prohibido, pero en su mayoría sí le llegó a afectar. Pero algo de razonamiento tenía, y si algo de razonamiento tenía, ok, es con pena reducida. ¿Estamos? Bien. Terminado este camino, finalmente superado el primer requisito, voy a llegar al segundo requisito. El segundo requisito es coincidente entre el COIP y la dogmática penal. ¿Cómo se denomina? Si no se entiende o se pierde, me avisan, por favor. Esta clase es la más compleja. No sé. Conocimiento del arte jurídico de la Ok.
Voy al segundo requisito. Para encontrarme en el segundo requisito de la culpabilidad, como es muy obvio, necesito haber superado el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que aquí califico un inimputable por trastorno mental completo, se acabó, no hay que revisar el 2. Si de aquí salgo con una suerte de intoxicación plena por caso fortuito o fuerza mayor, se acabó, no tengo que revisar el 2. Si de aquí salgo con un trastorno mental, ojo, trastorno mental parcial, no completo, sí debo revisar el 2. Si de aquí salgo con una intoxicación parcial o plena, que sea premeditada o no premeditada, sí debo revisar el 2. En otras palabras, lo de azul es las dos únicas causas del inicio que me impiden continuar en el análisis. Todo lo demás, continúo. Voy en ejemplo. No sé si aquí teníamos el ejemplo del disparo del profesor de Derecho Penal. ¿Quién disparaba este ciclo? Ya, ok. Quiero que se den cuenta lo siguiente. No vamos a trabajar en conducta, ni tipicidad, ni en antijuridicidad, porque ya está superado para este momento. ¿Me siguen? Lo que hace Sofía es dispararme. Primera parte para hacerle el juicio para poder superar la culpabilidad. En Sofía, lo primero que tenemos que preguntarnos es, Sofía, ¿es imputable o inimputable? Imputable. Y para eso tenemos que partir de regla general. Todos y todos somos imputables. Sofía es imputable, pero podría no serlo. ¿Cómo podría no serlo? No es un tema de edad, pero es una causa. Si ustedes revisan, Sofía tiene 22, 3, 21. Voy a cumplir 21. 21 años, 20, 21 años. ¿Listo? Mayor de edad, Va a cumplir. regla general, imputable. 2. ¿Hay trastorno mental o enfermedad mental en ella que limite o anule su capacidad de comprensión de lo prohibido o lo permitido? Nada, absolutamente nada. Que sepamos. Entonces, ni siquiera es que tengo que analizar a profundidad un efecto que se ha descartado de plano. Entonces, listo. ¿Existe un plano de intoxicación en Sofía al momento de ejecutar la infracción? Nada. Entonces nos ha tomado apenas, si ustedes se dan cuenta, un minuto superar el primer requisito de la culpabilidad. ¿Se dieron cuenta? Listo, seguimos. Pero cambiemos el ejemplo y supongamos que la persona, ojo, supongamos que la persona Está loca. no es Sofía, sino es Juan, y Juan tiene síndrome de Down. ¿Ok? ¿Me siguen? La persona que ha disparado es Juan. O si ustedes quieren, cambiemos este ejemplo, digamos que tiene ciertas capacidades especiales o que tiene ciertas limitaciones por alguna enfermedad y me ha disparado. Ok, la fiscalía puso por homicidio y estamos precisamente en este espacio. ¿Ya leyeron la sentencia que mandé? ¿Ya la están revisando? La de la culpabilidad del trastorno mental de la señora. Todo esto van a tener que revisar. ¿Qué es lo que pasa? La persona puede tener una afectación mental, pero no por ello se supone que anula por completo su capacidad. El hecho de que esta persona, por ejemplo, con síndrome de Down tenga cierta limitación, no anulación, limitación, lo que podría como máximo generar para un tribunal penal es que la persona tiene un trastorno mental parcial. ¿Sí o no? Porque de una otra manera sí tiene representación de lo prohibido permitido. Sí entiende de que no está correcto atacar el bien jurídico vida de otro. Pero no tiene un entendimiento tan claro, tan pleno, sino relativamente o difuso. ¿Me siguen? Si es que tengo un trastorno mental parcial, ¿debo continuar al 2? Sí. Con Sofía, que no tenía nada, sí tengo que irme al 2. Pero como una persona que tiene el parcial, sí tengo que irme al 2. Como una persona que acá tengo una intoxicación, no plena, sino parcial, ¿tengo que irme al 2? Sí tengo que irme al 2. Siempre. Las dos únicas formas para no irme al 2 es el trastorno mental completo o la intoxicación plena completa, pero la intoxicación plena por caso fortuito fuerza mayor. ¿Se entendió esto? Es decir, casi todo va al 2. Las únicas dos formas de no ir al 2 son trastorno mental completo y intoxicación plena por caso fortuito fuerza mayor. Listo. Dicho esto, requisito número 2.
Hasta el requisito número 2 coincide la gramática con el COI. ¿Sí o no? Vamos al fondo, Jairo. ¿Tiene el COI? 34, por favor. Concepto de culpabilidad. Y del concepto, van ustedes a ver. ¿Cómo podemos ahí? Dele. Artículo 34. Culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la anticapacidad de su conducta. Ok, para que una persona sea responsable penalmente debe ser imputable, requisito número 1, y 2, debe actuar con conocimiento. Con conocimiento de la anticapacidad de su conducta. El 34. El conocimiento de la antijuridicidad de la conducta como requisito número 2 supone el análisis del saber o comprender del sujeto que su conducta está prohibida o es ilícita o es sancionada por ley. El conocimiento de la antijuridicidad de la conducta supone el análisis o el saber o comprender que el sujeto tiene, si ustedes permiten, el análisis o la reflexión que su conducta está prohibida por ley, es ilícita o sancionada por la normativa de aquel lugar. ¿Ok? Quiero colocar dos ejemplos para que ustedes, o un ejemplo para que ustedes puedan apreciar esta situación. ¿Alguna vez conté el ejemplo del gringo que llegó a Guayaquil? Con marihuana. No nos vamos a cuestionar cómo es droga, no nos vamos a cuestionar cómo el gringo tiene droga en Ecuador, ya eso no es el debate de la clase, pero necesito que observen, ha llegado hace 3 horas, ha descansado en un hotel de la ciudad de Guayaquil, solo tiene euros y tiene un paquete de marihuana y lo que necesita finalmente es vende su paquete de marihuana para tener dólares y poder desayunar. Estamos, va al Parque Central de Guayaquil, llega, se acerca una persona, dice, oye, mira, tengo marihuana de la buena, $50, bien cargada, europea, en el canje, llega la Policía Nacional. ¿Ok? Eso a todas luces es un tráfico de drogas del 220, numeral 1, literal A, B o C. Al final, por favor. Sí, le voy a pedir comedidamente que no consuma. Entiendo que puede ser una emergencia, una necesidad, lo entenderé, pero es una norma de respeto. Okay. Esta persona lo que está haciendo es entregar droga, recibir dinero, finalmente comercializar. ¿Estamos claros hasta acá? La pregunta que nos vamos a hacer no es si es conducta típica y antijurídica, es obvio que lo es. Vamos a hacer el juicio de reproche a este suquito ojo verde. ¿Listo? A este hombre de aquí. 220, numeral 1, cualquiera de los literales, porque eso depende ya de las escalas. Le vamos a reprochar a este suquito, ¿ok? El juicio de reproches a esta persona. El acto está ya justificado. Hoy, el suquito, ¿es imputable o no es imputable? Por edad, tiene 25 años, es ingeniero en mecánica, así que por ahí no vale el tema. No tiene trastorno mental alguno, ni afectación mental, cuanto tampoco intoxicación. Aprobamos el 1, ¿sí o no? Vamos al 2. El suquito, ¿conoce que lo que está haciendo está prohibido o no? Aquí les quiero decir. No se confundirán. Él sabe que es droga. Él sabe que está recibiendo plata. Él sabe que esto es un comercio finalmente. ¿Ok? Es una suerte de entrego y recibo. Él no es que no sabe que es droga. No. Lo que estamos aquí reprochando es, este extranjero sabe o no sabe, comprende o no comprende que lo que está haciendo está prohibido. ¿Sabe o no sabe? Se presume que sí. Vamos a ir a eso. Este es el perfecto juicio de reproche en el punto número 2. Vamos a colocar, dejen en pausa este ejemplo. Voy con Sofía y el disparo. Ya probamos el numeral primero de que Sofía
es imputable, ¿sí o no? Voy al segundo. Sofía sabe que su actuar está prohibido por ley. Sofía sabe o no sabe, conoce o no conoce de que lo que ha hecho es ilícito. Es decir, Sofía sabe o no sabe que matar a alguien está prohibido en Ecuador. Todos sabemos eso. ¿A alguien se le puede decir, yo no sabía que en Ecuador está prohibido? ¿Se dan cuenta? Jamás podrá existir un caso en el que digan, oiga, es que es un error de prohibición, en este caso de homicidio, porque de una otra manera mundialmente se ha aceptado que matar a otra persona a través de mecanismos violentos está prohibido. Si es que yo me voy a la China y cojo y disparo a alguien, sí que está prohibido, no puedo beneficiarme de un error de prohibición en la China. Cuando un chino que llega acá a disparar a alguien tampoco va a poder decir hay un error de prohibición respecto a este homicidio. ¿Se entiende? Pero en la droga, Sofía nunca va a decir un error de prohibición en el tema de yo desconocía lo ilícito de esto. Pero en el tema de droga, el gringo podrá decir, oiga, yo vengo de un país, nunca he estado aquí en Ecuador, jamás he pisado Guayaquil. Y toda mi vida, desde donde yo vengo, ha sido absolutamente normal hacer estas transacciones. Yo no sabía que estaba prohibido. ¿Razonable o no? No, razonable o no. Esperen un ratito. Lo que necesito que vean, vamos a entrar en el debate, es que le estamos haciendo juicio de reproche ¿a qué? A su cabecita, a la persona. Primero, está lúcido y en condiciones de comprender lo prohibido y permitido. Segundo, esto ya es más específico y es más como tal en el perfecto momento que ejecutó la infracción. Ahí esta persona sabía que lo que hacía estaba prohibido, ¿sí o no? ¿Se entiende el momento exacto? No es al acto, tengan la bondad, es a la persona y su razonamiento en el momento mismo de la ejecución de esta conducta. ¿Estamos? Entonces, voy a eso. El requisito, ya voy a las discusiones. El análisis del requisito número 2, conocimiento, para poder descartarlo, aparece el famoso error de prohibición. Esto supone un error o un desconocimiento de que la conducta está prohibida. Un error a consecuencia del desconocimiento que la conducta está prohibida. ¿Ok? ¿Ok? El error de prohibición supone el desconocimiento que la conducta realizada está prohibida o es ilícita. Error de prohibición. ¿Se acuerdan el error de tipo? Anotar y regreso. ¿Se acuerdan, no, Marcelo, el chofer de la buseta? ¿Se acuerdan del error de Marcelo, el de la buseta? ¿Qué pasaba con Marcelo? Marcelo, ¿qué desconocía? Marcelo sabía que manejaba, pero Marcelo no sabía que lo que estaba transportando era droga. Él suponía que lo que estaba transportando eran personas y maletas y objetos. Pero lo que no conocía Marcelo era ¿qué? Que transportaba droga. Eso lo categorizamos como un error de tipo, porque el desconocimiento era a un elemento del tipo. Calculen el caso del gringo y el caso de Marcelo. ¿Se dan cuenta la diferencia de errores? Marcelo, desde el día que maneja y es chofer de buseta, sabe de memoria que traficar droga está prohibido. Marcelo lo sabe, pero la discusión de Marcelo no está en culpabilidad porque nunca voy a llegar a culpabilidad. ¿Estamos? La discusión de Marcelo estaba en error de tipo, porque él desconocía que transportaba droga, ¿ok? Pero el caso del gringo nunca puede estar en error de tipo, porque él sabe que está vendiendo droga. El error de él está en, yo no sabía que esto está prohibido de hacer. Pero Marcelo lo que va a decir es, yo no sabía que lo que llevaba era droga. ¿Se dan cuenta la diferencia de errores? Error de tipo, error de prohibición. El error de prohibición, el desconocimiento que lo que estoy haciendo está prohibido, también es graduable, es decir, también es invencible, puede ser invencible o vencible. ¿Ok? Kevin, ¿para usted vencible o invencible? Para mí, sensible. ¿Por qué? Porque no puede excluirse de la responsabilidad de una persona
simplemente porque esta alegue el desconocimiento. Se presume que si llega, debe conocer, aunque no expresamente los conozca y ha investigado sobre la regulación, se presume que debería conocer. Bien. Oiga esto. ¿Ok? Tenemos razón, pero le doy un poco más de contexto. ¿Por dónde va esta situación? Cuando estoy en el requisito número 2, conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, si es que la apruebo, listo. Si es que la desapruebo, debe ser única y exclusivamente por error de prohibición. Cuando alego error de prohibición, estoy partiendo de la base que la persona desconocía, sí o sí, que esto estaba prohibido de realizar. Les coloco otro ejemplo. En las comunidades indígenas es muy frecuente los matrimonios de personas muy jovencitas, ¿ok? Es muy frecuente. Vamos a suponer que un chico de 18 años tiene una relación de pareja con alguien de 13 años y tiene relaciones sexuales, ¿ok? ¿Me siguen? Violación sexual es, conforme el 171, inciso primero, numeral 3, si no estoy mal, cuando hay relación sexual con menor de 14. Verán el ejemplo, ¿ok? ¿Me sigue? Es esta persona de la comunidad indígena que está con otra persona de la comunidad indígena que finalmente ha llegado a la ciudad de Quito, han tenido relaciones sexuales, ella ha resultado embarazada, y cuando se va al hospital público, el hospital público lo que dice es: mire señorita, ¿qué edad tiene usted? 13 años, 6 meses. Uy, no, reporto, esto es una violación sexual. Obligación del Ministerio Público de reportar todo caso de violencia sexual. Madre mía, ¿cómo le vamos a defender a esta persona? No es error de tipo, verá, no es error de tipo. ¿Por qué no es error de tipo? Clarito sabe que está teniendo relaciones sexuales y clarito sabe que tiene 13. ¿Qué es lo que no sabe? ¿Y por qué no sabe? Por su cabecita, no sean malos, no se olviden de esto. Estamos viendo a esta persona en su cabeza, no en el hecho, estamos viendo en su cabeza. Ya voy a explicar toda esta situación con ejemplos. ¿Por qué coloco todo esto sobre la mesa? Porque cuando digo error de prohibición no estoy diciendo nada conclusivo. Error de prohibición, así como tal, no existe. Como el error de tipo, como tal, como concepto puede manifestarse, pero necesito la consecuencia. Cuando tengo un error de prohibición y este es invencible, esto quiere decir, tenemos que no existió posibilidad alguna de evitar caer en el error. Error de prohibición invencible es cuando no existió posibilidad alguna de evitar caer en aquel error, entre paréntesis, desconocimiento de que la conducta era prohibida. Y el error de prohibición vencible es lo contrario. Sí tuvo posibilidad de evitar caer en el error de aquel desconocimiento. Sí tuvo posibilidad de evitar caer en el error de aquel desconocimiento. ¿Ok? Las consecuencias jurídicas son distintas. El error de prohibición invencible absuelve a la persona. Absuelve, inocente. Si es invencible, inocente. Pero si es vencible, culpable con pena reducida. Ustedes me van a decir aquí, pero ¿cómo valoramos lo vencible de lo invencible? ¿Se imaginan que el caso sea un mendigo y que estemos haciendo un reproche penal a un mendigo y también a una persona que tenga un doctorado? Hagamos este sencillo cálculo. Supongamos que el extranjero, en el caso número 1, hizo lo mismo. Es un extranjero, pero es una persona de escasos recursos que ni siquiera acabó la escuela. ¿Cómo? Un chileno. Opción número 2. Es un PhD en administración de empresas. El análisis de lo vencible e invencible.
en la mayor o menor capacidad de evitar caer en el error, ¿les parece justo que sea más exigible al uno o con la misma vara del PhD le valoro al mochilero o con la del mochilero le valoro al PhD? ¿Se dan cuenta lo injusto que podría resultar la exigencia de uno o de otro? ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que ha resuelto la doctrina? Lo que ha dicho es, a ver, colocar niveles o establecer baremos superiores o inferiores es discriminatorio, porque finalmente estaríamos calculando para unos más y para otros menos y todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es lo que ha hecho la dogmática penal? Necesitamos el punto medio, si ustedes quieren. Esta palabra que no les incomode mucho, en la esfera de lo profano, ¿escuchan por ahí el hecho de lo que leyeron una vez? Sí. La lógica de esto es... Sí. ¿Qué se espera? El hombre o la mujer promedio, ¿ok? El punto medio. Ni la máxima exigencia, ni la mínima exigencia. El punto medio. Si ustedes me dicen, pero no me ha dicho nada, ¿cuál es el punto medio? Listo, esto es una tarea de los jueces. Esto es una tarea de los jueces. Porque los errores de prohibición se analizan en los zapatos de la persona acusada. ¿Ok? Los errores de prohibición se analizan en los zapatos de la persona acusada, sin que esto implique aligerar más o menos exigencia. Un punto medio racional. ¿Ok? Vamos entonces, con esa explicación, a analizar el caso de Gringo. Luego voy a hablar del caso del Pero el caso del Gringo, si ustedes se dan cuenta, está de seguro que él desconocía que estaba prohibido vender droga en Ecuador. ¿Ok? Debemos partir de eso. El debate no va a ser el desconocimiento, el debate va a ser si es vencible o invencible. ¿Podía el gringo evitar caer en el error o era imposible para el gringo evitar caer en el error? ¿Quién le suena vencible? María José le suena vencible. ¿Por cómo pudo haber evitado caer en el error? Se supone que si una persona llega a un territorio nuevo, pues debe conocer las reglas, averiguar, si no conoce, averiguar qué está prohibido y qué no está prohibido en ese país. Genial. ¿A alguien le suena invencible, imposible de evitarlo? Antes de decidir, ¿sabe hablar español? No. A ver, tener más detalle. Tiene Google igual para investigar. Hagamos una reflexión. ¿Quién se ha ido a un lugar sin saber nada? O sea, yo siento que es muy indispensable saber a dónde vamos. Pero yo sé Bienvenido que... sea. No hay respuesta correcta aquí. Este es el debate del juicio. La fiscalía va a decir no hay error de prohibición. Ustedes van a decir si hay error de prohibición. Y al juez le va, claro, la defensa, ustedes van a plantear y van a decir, ok, es invencible porque quieren absolución. La fiscalía, vista la prueba, puede ser que diga, ya no puedo pelear que el desconocimiento. Lo que sí puedo pelear es que es vencible y conseguir aunque sea una pena reducida. ¿Se dan cuenta? En este punto, si es que trabajo error de prohibición, estoy en una base que dice hay desconocimiento. Hay desconocimiento. La pregunta es, ¿era imposible evitar este desconocimiento o si era posible evitarlo? El debate no está en si hay o no hay. El debate está en evitarle o no de llegar a ese estado de desconocimiento. Yo aseguro que el gringo habla, a ver, supongamos que ni siquiera habla inglés, habla alemán. El aeropuerto de Guayaquil o cualquiera, gran parte de las cosas que tenemos al alcance está en inglés como mucho. Ya si ustedes quieren francés, pero alemán. Estamos pidiendo mucho. Ahora, esta pregunta siempre hago, ¿quién se va a un lugar sin saber algo? Y mucha gente empezó la mano acá y dijo, yo me voy a un lugar sin saber algo. Y hablo, es que ustedes son jóvenes también, pero fijémonos en esta lógica. Llegar a un país latinoamericano donde saben que el narcotráfico es un gran problema y suponerle que aquí también se puede vender droga, ¿le suena? Que me dice esto Está medio difícil esto. Pero finalmente lo que me interesa es, si voy a tocar que es invencible, voy a decir, ok, él habla alemán, jamás ha estado en el país, pasó los filtros de manera regular, quién sabe cómo en Guayaquil, consecuentemente se entiende de que no existe prohibición alguna de tener droga y consecuentemente no puede venderla con libertad. Punto. ¿Quién va a decir algo contrario? A ver,
Es que llegar a un país extraño le obliga como mínimo a que la persona revise qué puede y qué no puede hacer. Entonces, llevar drogas sin lugar a dudas le puede representar a cualquiera. Si en los aeropuertos solo llevar una pequeña tijera es un gran problema, no se diga marihuana. Entonces, toda esta suerte de reproche de pudo, no pudo, es el debate del error de prohibición. ¿Estamos claros? Ahora vamos a 35. Tengan la bondad del código. Jairo, al fondo. Artículo 35. Causas de inculpabilidad. No existe responsabilidad penal en los casos de error de prohibición, invencible y trastorno mental debidamente comprobados. ¿Cuál es en este segundo requisito, cuál es la única causa de inculpabilidad o de exculpación? El error de prohibición, pero ¿cuál? Invencible. Solo el invencible. Por eso el 35 me está dando dos, aunque en realidad son tres únicas causas de exculpación. ¿Cuál es la primera? Trastorno mental complejo. ¿Cuál es la segunda que dice 35? Error de prohibición, pero ¿cuál? El invencible. En este punto, solo estos dos, porfa, vean el pizarrón, solo estos dos son las causas exculpatorias del código. Pero en realidad son tres. ¿Cuál es la tercera? La intoxicación plena. ¿Por qué el COIP no lo coloca? Porque asemeja con el trastorno mental completo por los efectos, ¿ok? Pero finalmente, si tengo un error de prohibición vencible, esto no es exculpatorio, hay condena. Entonces al gringo, por más de que se parta de la idea de que él desconocía que vender droga en Ecuador estaba prohibido, por más de que tengamos como base el desconocimiento, si se llega a calificar de vencible, si llega a calificarse de que sí pudo evitar caer en el error, a este gringo que habla alemán, le van a mandar a la cárcel con pena atenuada. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo derecho penal acá? O sea, al final lo que me está diciendo es, la única forma, amigo, es de que no exista posibilidad alguna. Pero si tiene unita, listo, a cárcel. Vamos a ver el 35.1. Dejamos empezar todo. Dale, Jairo. 35.1. Error de prohibición. Existe error de prohibición cuando la persona, por error o ignorancia invencible, no puede prever la ilicitud de su conducta. Si el error es invencible, no hay responsabilidad penal. Si el error es vencible, se aplica la pena mínima prevista para la infracción, reducida a un tercio. ¿Ok? Se aplica la pena, reducida en un tercio. ¿Recuerdan esto? Se puede analizar finalmente bajo estas dos vías: vencible o invencible, error de prohibición. ¿Estamos? Regresemos al ejemplo de Sofía. ¿Hay algún cuestionamiento de error de prohibición aquí? Nos demoramos 30 segundos igual en este sencillo requisito número 2. Primero, Sofía es imputable, y segundo, conoce de memoria lo antijurídico de su conducta. Conoce que está prohibido por ley matar a alguien en Ecuador. Listo, rapidísimo, 1, 2, está verificada la culpabilidad. Se dan cuenta que puede ser una categoría absolutamente demorada de análisis y muy difusa, cuando también puede ser una suerte de 1 minuto y se acaba. Ahora, hasta aquí debería continuar, o hasta aquí se confirmaría ya, si ustedes quieren, porque no me queda ningún artículo más de culpabilidad. Vi 34, 35, vi 36, el trastorno mental. ¿Cuánto? 35.1, 37, 39. No tengo nada más acá. No cierro esto sin antes hablar del indígena. A ver, les cuento cómo va la situación. Ustedes saben, y ojo que coloqué el caso en modalidad de que estaba en Quito, no en su comunidad indígena, ¿ok? Apenas estaba una semanita en Quito, se trasladaron de su comunidad a la ciudad. Ustedes saben de que el razonamiento indígena no es nuestro propio razonamiento, es decir, hay una cosmovisión, que suele decir Ramiro Ávila, distinta. Nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestra cultura es absolutamente distinta de la cultura indígena. Somos dos mundos en un mismo país, ¿ok? Es absolutamente respetable, estamos entre iguales, bienvenidos sean. ¿Por dónde va esto? A razón de que muchas veces un montón de indígenas sometidos a justicia penal ordinaria porque no se daban los requisitos para una justicia penal indígena, lo cierto es de que sometidos a justicia penal ordinaria, muchos indígenas alegaban esto, error de prohibición. Es que no sabía que esto estaba prohibido, me pareció una conducta absolutamente normal. Y uno de los muy frecuentes casos era precisamente el tema de las relaciones sexuales con personas muy jóvenes que incurrían en una violación de acuerdo a nuestro COIP. ¿Me siguen?
¿Y qué es lo que hacían muchas veces? Comenzó una discusión de decir, no se presume que si está delito debe conocer el código, consecuentemente no, la ignorancia de ley no excluye a persona alguna. Listo. Condenado, condenado, condenado. Y empezaron a presentarse acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional y la Corte se planteó el problema y dijo, pare. Juzgarle a un indígena en justicia penal ordinaria no es prohibido, puede pasar, si es que se dan condiciones de esto. Pero si la persona está alegando que desconocía, tiene que hacerse obligatoriamente un peritaje antropológico. Nunca se olviden de eso. Si la discusión es error de prohibición defendiendo a un indígena, la Corte Constitucional ha dispuesto que la Fiscalía siempre que se encuentre con un indígena con esta alegación, disponga de un peritaje antropológico. ¿Cuál es el propósito? Que este perito vaya donde el indígena y analice absolutamente todo y vea cómo está su razonamiento. Porque si este indígena finalmente no sabía que en el mundo occidental, el nuestro, de las reglas, estaba prohibido esto y le parecía que en su contexto, en su cosmovisión, esto era absolutamente permitido, es el error de prohibición del libro, ¿sí o no? Al final, ¿qué es lo que hace el peritaje antropológico? Esta persona se entrevista con Juan, no sé, pongamos, Quilataxi, ¿ok? Quilataxi va a su comunidad, habla con la mamá, con el papá, con el hermano, con el abuelito, con los hijos, ve dónde vive, ve dónde estudió, ve dónde se desarrolló, revisa todo, pregunta, tiene comunicación, ve si es que habla quichua. ¿Me siguen todo esto? Luego empieza a revisar toda la información, luego sabe de cuándo llegó a Quito, analiza todo su contexto y emite una conclusión. A partir del informe antropológico se determina de que Juan Quilataxi comprende sin duda las reglas del mundo occidental y conoce con detalle las prohibiciones que existen fuera de su comunidad indígena. Chao, error de prohibición, ¿sí o no? Chao nomás, gracias. Porque si la persona entiende que está prohibido tener relaciones sexuales con alguien de menor de 14 años y lo hace, chao, error de prohibición, aquí no hay nada. Pero si la peritaje concluye que la persona, vista su línea de vida, visto su desarrollo, esta persona lo que tiene es un conocimiento de su origen y un absoluto desconocimiento de las reglas del mundo occidental, colocado esto en el código, las reglas como de las prohibiciones que tenemos, bienvenido el error de prohibición, ¿sí o no? Porque lo que estamos trabajando es con la mente de esta persona, sabía o no sabía que estaba prohibido. Entonces, no es muy frecuente, al menos aquí en Azuay o en Cañar, algo, pero esta suerte de los peritajes antropológicos son muy evidentes en todas las provincias que tienen un sinnúmero de comunidades indígenas, ¿ok? Entonces, claro, muchas veces, una vez leí un caso en el que por el error de prohibición invencible una persona no tenía conocimiento mínimo de que tener relaciones sexuales con esta persona estaba prohibido y consecuentemente era una violación. Y fue absuelto como tal, ¿ok? Y el razonamiento fue, jamás se pudo probar por parte de la Fiscalía era un vencible, es decir, que tenía capacidad o condiciones para poder evitar caer en el error. Porque esta persona finalmente, jamás salió de su comunidad. Fíjense ustedes, se fue a un centro de salud porque no pueden atender en su comodidad y cuando estaba en el centro de salud reportó y dijo hay una persona con una violación sexual acá porque está embarazada y tiene 13 años. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que dijo el peritaje? Esta persona todo le sorprendía porque además hablaba quichua. Y había una persona en el hospital que intentaba explicar en quichua todo. La persona estaba, ¿qué está pasando acá? Si yo vine por mi hijo que está próximo a nacer. ¿Se dan cuenta la lógica? Entonces, ¿cómo le quieren reprochar penalmente a alguien que no le ha llegado la idea de aquello que está prohibido? Estamos, permítanme otra vez poner los ejemplos, si ustedes quieren, a mi hijo. ¿Cómo le puedo yo castigar? ¿Cómo le puedo aplicar la sanción de casa de no te vas al cumpleaños del Julián? Por ejemplo, si es que, fíjense ustedes, en casa la regla es de que no se puede prender la televisión ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena. Nadie prende la televisión, aún así esté jugando, quizá la final de lo que quiera. No se prende la televisión. ¿Ok? Regla de la casa. ¿Cuándo? Pero supongamos esto. Cuando come. Supongamos que finalmente estamos almorzando y Elena me que prende la tele y pone Mickey Mouse. Listo, le aplico la sanción. No te vas a ir bien a cumpleaños de Julián. La llorada, el berrinche, todo. Y él, digamos que es un poquito más de decir, ¿por qué me sancionas? Porque sabes que la regla acá es finalmente no prende la tele cuando estamos almorzando.
Esa regla no he dicho. ¿Me he dicho? ¿Lo he dicho? ¿Se dan cuenta cómo le reprocho a él si no le ha llegado la idea de lo prohibido? ¿Se dan cuenta lo que es esto? ¿Cómo le van a reprochar a la persona, al gringo, si es que no le ha llegado la idea de lo prohibido? ¿Cómo le reprochan al indígena si no le ha llegado la idea de lo prohibido? ¿Cómo le reprochan al enano si no sabe lo que está prohibido? Esta es la lógica del requisito número 2. Solo si conozco lo que está prohibido, le cae la sanción. Pero si no conozco lo que está prohibido, ¿cómo le puedo aplicar una sanción? Entonces, esta persona indígena podía o no podía evitar caer en el error, este gringo podía o no podía evitar caer en el error. Esta es una discusión ya de los efectos del error de prohibición. 1, absolución. 2, sanción fea o reducida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí termina la culpabilidad según el COIN. Aquí termina la culpabilidad según el COIN. ¿Estamos hasta acá? ¿Está claro? Venga, todavía no, me falta solo un punto más, déjenme solo un segundo. ¿Qué dice Jairo el 35, las dos últimas palabras? Todas y todos. ¿Cuáles son las dos últimas palabras del 35? Sácame una flecha, eso dice. Quien pretenda beneficiarse de una causa exculpatoria tiene obligación de probarla. Quien pretenda beneficiarse de una causa exculpatoria tiene obligación o carga de prueba. Si yo alego en defensa, tengo un trastorno mental completo, tiene que probarlo. Si alego error de prohibición invencible, tengo que probarlo. Punto. No es cuestión de alegarlo y decir, bueno, que el juez la vea, no, el juez va a tener que valorar, pero sin lugar a dudas, el debidamente comprobado traslada al que pretende beneficiarse la obligación de probar mi causa exculpatoria. ¿Estamos hasta acá? Lo único que me falta. Sí. Un segundo. Mi pregunta era que, bueno, con lo último que usted dijo que me confundió un poco, o sea, el núcleo del error de prohibición es prácticamente que hay un desconocimiento, pero el mero hecho de que haya un desconocimiento tampoco lo disculpa, sino eso tiene que ser invencible, ¿verdad? Exacto, exacto. La base del error de prohibición es el desconocimiento que la conducta está prohibida, pero eso es apenas la mitad. Es decir, tengo un desconocimiento, ya, ok. Pero ¿se pudo evitarlo? Ok, entonces es vencible. No se pudo evitarlo, es invencible. Listo, y las consecuencias de cada uno. Fin de la historia. Un segundo, tengo una pregunta de... Hasta ver, pregunta de José. Entonces, para usted, ¿cómo usted mencionó ahorita lo del gringo que no tenía conocimiento? ¿Y cómo comprueba que el gringo no tenía conocimiento? A ver, va a depender caso por caso. Va a depender caso por caso. Pero yo le diría, a ver, supongamos que el gringo realmente no habla inglés, habla alemán, o coloquémosle algo más, habla ruso. Sí, idioma, ¿no? Sí. Habla ruso. ¿Yo qué voy a probar? Finalmente que se verifique, voy a pedir asistencia penal internacional para saber si en la escuela le dieron alguna materia en inglés o en español. Ninguna. Voy a probar cuántos viajes tiene a Latinoamérica. Ninguno. Este es el primero. Voy a probar de que pasó todos los filtros con todas las cámaras por el aeropuerto de Guayaquil. Estaba la marihuana en plena mochila y no hubo ningún reporte, ningún llamado de emergencia. Voy a probar de que apenas ingresó al hotel y que tuvo que buscar el señor un traductor completo para poder poner en el Google Traductor. Buenas noches, ¿qué habitación tiene reserva? Espere, escriba. ¿Se dan cuenta esta dinámica? Ya, y voy a probar finalmente con una pericia, si usted quiere una pericia, claro, con traductor y todo, que la persona tenía un concepto, si usted quiere, distinto, que entendía de que por los estudios actuales o por el avance científico y se permite comercializar. Es decir, es complejo probar, es complejo. Para mí el caso de gringo es un error de prohibición vencible. Vencible, para mí es vencible, María José, pero si le quiere, estas podrían ser pruebas de lo invencible. Para mí es vencible, porque finalmente, aunque usted me diga, a ver, no sé, irme al lugar sin saber nada, me parece poco razonable. Y te digo, porque todavía hacen paseos de otras provincias acá en la UF para ir a conferencias, conversatorios y todo, ¿verdad? No mucho. Antes era la bomba. Era la cosa más maravillosa porque eran muy agradables con los amigos y amigas. Pero claro, ¿qué hacíamos? Hagan su idea, nos íbamos a Ibarra, por ejemplo, nos íbamos a, no sé, nos íbamos a Machala, nos íbamos a distintos lugares. ¿Qué hacíamos? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Cuánto necesitamos para el hospedaje? ¿Qué día volvemos? Y
y de una u otra manera me decían como una averiguación. Pensar que me voy a, no sé, me voy a Oriente y ni siquiera pregunto dónde voy y simplemente me subo a la buseta y nos vemos y les llamo. Es posible, pero también existe cierto ejercicio de averiguación. Por eso digo, la discusión acá no es el desconocimiento, es que tanto más o menos le puedo exigir a esta persona para que no se equivoque en el concepto de lo prohibido. ¿Estamos? Aquí. Pero con toda esta dinámica no se cae en el riesgo de caer en la subjetividad y de que se pueda hablar, como digamos, condenar inocentes porque en verdad, o sea, sí está medio... Es una línea muy fina, Un ecuatoriano es muy complicado. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy colocando como posibles ejemplos es apenas un extranjero y un indígena. Pero en Ecuador decir que no sabía que aquí está prohibido lavar activos, ¿no? Yo no sabía que aquí estaba prohibido, si ustedes quieren, no sé, tocar genitales de menores, está prohibido hasta de mayores. O sea, es muy difícil encontrar casos de error de prohibición en la práctica. Los muy poquitos casos de error de prohibición son precisamente estos, indígenas y Te voy a demandar. pero eso no quita de que una persona pueda de una o de otra forma beneficiarse de un error de prohibición en circunstancias en las que pueda probar un desconocimiento pese a su contexto. A ver, Porque de las mujeres y de los hombres. ¿Por qué no digo mamá? les coloco un ejemplo y no sé si ustedes lo puedan ver como error de prohibición. Ustedes saben que en Ecuador está sancionada la destrucción de bien patrimonial, ¿sí o no? No me atrevo a plantearlo, pero hay una señora bien viejita, esas abuelitas que viven en el centro de Cuenca y se ubican bien viejita, que tiene una casa patrimonial. Pero finalmente ya esa casa está que se hace pedazos. Y claro, la recomendación municipal para no alterar la fachada y mantener esta estructura o esta, si ustedes quieren, este paisaje colonial, lo que ustedes quieran sobre el tema cultural, es hágale adecuaciones. Pero la señora finalmente, claro, como es viejita, se consigue 3 metros y mandó tumba la fachada. Se puso ahí una fachada como cualquier casa de Avenida Regular, no como ponerle cosas. Significa error de prohibición. Ella sabe que está destruyendo un bien patrimonial. De hecho, a ella le felicitan todos los años. Vea a doña, ¿cómo se llama esta chica? Lógica, creo que es. Póngale la banderita, póngale aquí las plantitas, verá que se ve bella y hermosa, porque aquí se ubican esto. Ella sabe que está destruyendo un bien patrimonial. Le mandó a 3 señores de la construcción nacional, túmenme la fachada y pónganme una fachada ya distinta. ¿Creen que se pueda beneficiar del error de prohibición? Ella tiene 83 años. No es inimputabilidad, no me vengan a decir inimputable. Lúcida la mayor, lúcida, al pelo. Ella sabe cuándo le toca la cita y llega puntual a la cita, nunca le pueden quitar la cita. Ella sabe de memoria. Si ustedes le preguntan, hasta más pilas que sus propios nietos. Pilas la mayor. No hay intoxicación, nada. Se mete millones de pastillas para estar lúcida, pero no hay nada de intoxicación acá. Ella sabe que está prohibido destruir bien patrimonial. Sí. ¿Por qué? ¿Quién le ha dicho? ¿Alguien sabía que está prohibido? ¿Alguien sabía que las casas viejitas del centro son bienes calculados como patrimonio cultural? ¿Cómo? Es que las casas patrimoniales no pueden tocar la fachada, pero las partes internas. Exacto. Sí. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Por qué? Porque trabajó en eso, chévere. Pero la viejita es la típica viejita que claro, a mucho pesar nunca llegó a trabajar, pero ella era la típica viejita que vivía con su marido, que salía a trabajar, que venía y venía, que llegaba muy noche, que tuvo sus guaguas y todos se fueron, que tuvo sus nietos, y que finalmente la señora que conoce su núcleo muy cercano, es decir, ella se trasladará a las tiendas, al mercado cerca, al mercado 10 de agosto, el Parque Calderón, y la señora, como mucho en toda su vida, habrá salido unas 5 veces a la 12 de abril. ¿Se dan cuenta? Esta viejita muy interna en casa, la que casi vive su vida ya a puertas de adentro. ¿Error de prohibición o no? Sí, yo creo que sí es, pero es un error de prohibición vencible, porque aún así no era una persona completamente aislada. Total. Tenía cierto contacto, pero aún así es error de Y prohibición. podría haber un reproche, decir, ¿cómo voy a votar si todas estas casas que son igual de viejas que las mías, nadie vota?
O sea, algo, se ve la línea tan fina. O sea, finalmente, yo qué le digo, esta señora le dije, venga, ¿sí sabía que estaba prohibido? Doctor, no. Yo al predio nunca he pagado personalmente. Yo le mandaba a la señora que me ayuda con la limpieza de la casa y los cuidados de las atenciones a que pague el predio. Yo eso de línea, ¿qué? Pues en línea, o sea, saber, no tiene ni celular. O sea, háganse idea. O sea, lo cierto es de que la señora parece que no está aislada, cierto es, se lleva con las viejitas del barrio, todo dicho esto se reúne. Pero claro, si yo me atrevo a ir por ahí con los errores de prohibición y no me sale el invencible, ¿qué me va a pasar? Cárcel. Entonces, aunque yo pueda teóricamente encontrar ahí la solución a mi problema, el riesgo tan grande que tengo que la pobre mayor vaya 1, 2, 3 años, aún así le atenúe la pena, es altísimo. No me puedo arriesgar a eso. ¿Okay? Aunque pueda ser estratégico, finalmente tengo que medir qué tanta posibilidad tengo o no. Ya planteé una vez, vaya nomás, condenado. Claro, o sea, al final, les hago una pregunta. Una persona que nunca ha vivido en Cuenca, porque este es el caso, en su vida ha vivido en Cuenca. Esta persona vive de la costa adentro. ¿Lo dijo? ¿Ok? Pero es contratado como albañil y destruyó un bien patrimonial. ¿Se calcula? Yo tengo un que vive ahí adentro, que tiene que llamarle al vecino para que le pase el teléfono. Primo, ¿cómo vas? Ven a Cuenca que me ayudes con esta situación de la construcción para que te ganes algo. Viene el primo, primera vez en Cuenca. Está bonita la ciudad, pasa, claro. ¿Por dónde llega un bus que viene desde la costa? Por Cañar y finalmente por Carlos. Pero no va al centro, nunca pasa por el centro. Si llega al terminal terrestre, por favor, Elizabeth, si va por el terminal terrestre, a lo máximo llegará por la avenida de España, pero no toque el centro de España. Llega al centro, que es lo que hace, le van a ver porque no conoce nada, y finalmente le llevan ahí y dicen, aquí están los materiales, dame tumbando esto. ¿Error de prohibición o no? Nada, condenado. Yo dije, error de prohibición, fresco. Él sabía que estaba destruyendo una linda casa. Sí, todo lo que quiera. Porque tenía un lindo letrero ahí que le había colocado bien patrimonial y lo que fuere. No hay discusión de error de tipo, porque él sabía que era patrimonial, porque justo cuando llega, claro, esa casa tiene un montón de premios por lo patrimonial y lo conservado, pero ya cambió de dueño, y el nuevo dueño dijo, mi hijo, pepino, lo patrimonial es un parqueadero. Venga, a destruirlo. ¿Ok? Pero es un error de prohibición de libro. Esta persona no tiene idea que está prohibido de hecho un bien patrimonial. Pero ¿qué patrimonio puede tener la comunidad o el pueblo donde vive ya casa en alguna provincia bien adentro? Nada. Usted no tiene ni idea de este tema patrimonial, cultural, ¿sabes? ¿Qué? Tal vez pensar el Malecón 2000, tal vez como cerca. Pero pensar, bueno, que su casco céntrico, todo, no le llega a la prohibición. Condenado. Finalmente condenado, gracias a Dios esto permite suspensión de penas, pero verán ya en procesal. Y claro, nunca se fue a prisión, pero no porque le hayan absuelto, sino porque le condenaron con condiciones para ir a la cárcel. Entonces lo que dice Débora finalmente es una línea muy fina esto, muy fina, pero debo enseñarla porque habrá casos, sí o sí, de un error de prohibición que podría casar en invencible y que absuelva. Doctor, disculpe, en estos casos de echamos podría ponerse medidas justificadas. A ver, la lógica de estos procesos no tiene mucho que ver en función de lo admisible o no de la categoría o de vencible o invencible. ¿A dónde voy yo con esto? A ver, es que esto tiene una explicación procesal, pero la doy. Una persona cuando va a enfrentar un juicio penal puede enfrentar varias medidas cautelares, entre muy graves y menos graves, ¿ok? La imposición de medidas cautelares no está sujeto en función del mayor razonamiento, no de la persona, sino en función del mayor o menor riesgo procesal, y riesgo procesal de dos cosas: uno, que plantea evidencia; segundo, que se vaya en un presente juicio. Esos son los dos riesgos procesales que pueden existir. Entonces, la persona puede tener posiblemente un trastorno mental parcial, ¿ok? La persona podría ser extranjero y tal vez un error de prohibición. La persona tal vez podría tener una imprudencia y no un dolo. La persona tal vez... La discusión dogmática no tiene por qué incidir en la medida cautelar.
En nada, en nada. La discusión dogmática es el fondo, la medida cautelar es cómo aseguro un juicio justo y un juicio con presencia. Punto. La decisión de fondo no está vinculado a cuántas medidas tenga. Es decir, si tengo a alguien en prisión preventiva es mayor riesgo de que le condenen. Falso. Cuanto tampoco es que si está en libertad con presentación periódica es más seguro que le absuelvan. Falso. La discusión de fondo, culpable o inocente, basado en esto, no trasciende a las medidas. Entonces, cuando yo dije que no se fue a prisión porque hubo condiciones, es algo muy distinto. ¿Qué significa? Hay un condenado firme que fue revisada su sentencia por diferentes instancias y que todas ellas dijeron condenado, condenado, condenado. Pero hay casos en los cuales no es necesario enviar a la cárcel, a la prisión, pero enviar a la persona a prisión, aun cuando la sanción es prisión. Es decir, ya vamos a ver en penas. Hay gente que le condenan a trabajo comunitario, hay gente que le condenan a servicios sociales, hay personas que les condenan a reparaciones exclusivamente económicas, pero principalmente en derecho penal la pena es cárcel, ¿okay? Principalmente. Pero pese a que sea cárcel, hay casos en el que el derecho penal y la propia legislación le dice no necesita ir a la cárcel, porque el efecto de la cárcel, que es muy agresivo, en este caso no lo necesita. Y puedo conseguir el mismo efecto, pero con una suerte de figura alternativa. ¿Cuál fue la alternativa? La suspensión condicional de una pena, tranquilamente. Entonces, no es escandaloso que una persona sea condenada por conducir y provocar la muerte de alguien y nunca vaya a prisión. Nunca vaya a prisión. ¿Por qué? Porque finalmente hubo suspensión condicional de la pena. Muchísimos de los casos han tenido suspensión condicional de pena y nunca se van a prisión. Súper culpables, lo sé, con antecedentes, lo sé, pero están en casa cenando con sus hijos hoy en la noche. Y son culpables. Con cárcel de 1, 2, 3, 4, hasta máximo 5 años, que es lo que prevé la norma. Es decir, hasta 5 años puedo suspender una condena. Hay algunos casos que no. Abuso sexual, 3 años, lamento un montón, cárcel, loca. Porque el abuso sexual, aún así sea pena menor, cárcel. Pero hay otros casos, pena menor sí puede tener suspensión condicional. Esta tiene suspensión condicional. ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Ni al final entendía mucho, porque es que yo le intento explicar que Cuenca es una ciudad colonial que finalmente tiene mucho. No le para Arizona, ¿no? O sea, van a meter a la cárcel por tumbar la pared. Sí. Ya, bueno, va. Va de nuevo, es que he hecho el viaje, 8 horas, va de nuevo. Mire, o sea, al final, claro, por más que yo le intentara explicar, le defendí por error de prohibición, pero no calcularon finalmente que era vencible. Le pusieron pena reducida y me tocó suspenderla y no se fue a prisión. Pero él se fue a la casa diciendo, llamándole a la esposa, hola, me condenaron pero no me voy a la cárcel. Claro, la esposa asustada. ¿Qué fue lo que te pasó? No, es que me condenaron porque tumbé la pared. Pésimo abogado que tienes. No le queda, doctor Shakiro, yo confío en usted. ¿Se entiende? Pero claro, reclamen esto, hagan esto con el director de áreas históricas del municipio de Cuenca, que es un arquitecto que tumbó a la pared de la fachada. Ni de loco un error de prohibición. ¿Quién va a ser, pero por tan iluso de pensar que un director de áreas históricas va a tener un error de prohibición en un caso de destrucción de bien patrimonial? Ni loco, pues, ni loco. La persona sabe de memoria que está prohibido. No puedo mandarme una tesis por ahí, pero decir, y no es extranjero y tampoco es indígena. ¿Se dan cuenta? Pero insisto, son puntuales casos en los cuales esto. 9 de 10 ni siquiera nos detenemos en error de prohibición porque no hay desconocimiento de lo prohibido. ¿Ok? Venga. Aquí se acabaría el análisis de culpabilidad y podría trabajar ya pena. Pero yo expliqué que según la dogmática penal hay un tercer requisito. Sebastián. Doctor, antes de que pase, solo una cosa que no le entendí muy bien. ¿Es que la señora fue vencible? Cuando se trata de nivel de exigibilidad, no se le puede, o sea, es discriminatorio establecer niveles y que por eso se establece un nivel medio. ¿A qué se refiere con este nivel medio? A ver, el problema del nivel de exigibilidad para determinar vencible o invencible podría ser discriminatorio porque le aplicaría, claro, a unos un mayor y a otros un menor nivel. Es decir, ¿qué baremo tomo?
¿Qué manejo tomo? Porque si le pongo una exigibilidad alta, basada, por ejemplo, pues dice, recientemente analizamos un error de prohibición y la persona que estaba siendo procesada era un ingeniero con 2 posgrados, entonces sin duda es una persona a la que le podemos exigir aún más esto y no podemos hacerlo tan ligero. Pero si es un mendigo, entonces claro, me van a decir, le calculamos con este de acá arriba, es decir, le calculamos con una exigencia alta. No, porque finalmente las condiciones de él no son iguales a las del ingeniero con 2 posgrados. Pero si le bajamos en demasía y le hacemos tan simple, podemos generar un escenario de arbitrariedad y de impunidad. Entonces, sí, por ser mendigo, consecuentemente, la persona muy seguramente no le podemos exigir mucho para evitar caer en el error. Entonces, estamos fluctuando entre más y menos. A algunos les aplicó esto, pero ¿qué tal que no tiene 2 posgrados, pero sí es graduado en 4º nivel en la universidad? Tal vez le bajamos un poquito, pero ¿qué tal si este mendigo fue a la escuela? Entonces nos podemos colocar persona por persona, le vamos graduando el mayor o menor nivel de exigibilidad. Eso generaría en un sinnúmero de decisiones judiciales una suerte de incertidumbre. Pero ¿cómo medimos esto? ¿Qué ha hecho la dogmática penal? No se complique la vida, ni mucho ni poco, medio, el promedio. Es decir, no le puedo exigir tal cual una persona con 2 posgrados, cuanto tampoco le puedo exigir como si fuera un niño o tal vez recién una persona con mínimos conocimientos. El punto medio, que insisto, pese a eso sigue siendo difuso, porque el punto medio no mismo me queda claro cuál es el punto medio. En el gringo, ¿cuál es el punto medio? No está muy claro. En el indígena, ¿cuál es el punto medio? Tampoco está claro. En esta persona que vino de la costa para destruir la pared de la casa patrimonial, ¿cuál es el punto medio? Entonces, claro, no le puedo exigir como director de áreas históricas cuando tampoco le puedo exigir como un nulo que ni siquiera sabe lo que es Cuenca. Es el punto medio. Entonces, claro, tampoco me deja muy claro lo que decía la resolución era, sin lugar a dudas la persona al estar en la ciudad de Cuenca y apreciar de que todas las propiedades alrededor estaban debidamente conservadas y al verse vista o al ver el tema de la mención de casa patrimonial y todos los galardones que tenía a simple vista este inmueble, sin lugar a dudas pudo evitar caer en el error de desconocer que estaba prohibido destruir la vivienda cuando ninguna otra de su alrededor estaba con intenciones de destrucción o similares. No sé qué tan razonable, pero lo que están haciendo es colocarse en el punto medio, ni del arquitecto, cuanto tampoco del desconocido aislado, está en el punto del ciudadano común. Es decir, oiga, esto será prohibido, no será prohibido. Vámonos a la costa, y vámonos a la costa una persona que jamás ha ido a la costa y simplemente decide pescar, si ustedes quieren, en una zona no permitida. ¿Hay una playa que no se permita ingresar a mar adentro y para hacer pesca? ¿Los frailes? Galápagos. Los frailes tampoco se puede. Los frailes creo que no se puede. Llevémosle a una persona del oriente. Pero eso es en Galápagos. Ok. Galápagos es más complicado. Galápagos es mundialmente conocido. Es más difícil el error de prohibición ahí. Pero vamos a los frailes. Creo que estoy seguro que en los frailes no se puede hacer. Pero supongamos que alguien se va y se viene trayendo un montón de golas. Error de prohibición. Bueno, yo desconocía que estaba prohibido acá. Supongamos que es un gringo. ¿Cuál es la prueba? No va a ser el biólogo marino, cuanto tampoco va a ser el vagabundo o el mochilero que primera vez llegó. No, o sea, usted no ve una sola barca alrededor. Usted ha pasado aquí 3-4 días. No es que se está publicitando viajes ahí para navegar por ese espacio. O sea, se ha de pensar, pues amigo, que aquí no se puede hacer lo mismo que en otras playas. Habrá apreciado que los frailes no es que tienen un malecón. ¿Conocen los frailes? Que conozcan los frailes. No es un malecón como tal. No es que existen hosterías y que como tal existe comercio, o el típico del pingüino que va sonando la campana como iglesia, ¿no? Para que todos los babas se acerquen. No hay eso. Entonces, oiga, tal vez no. Ese es el razonamiento que va a hacer un juez. ¿Vencible o invencible? ¿Estamos? Bien. Necesito llegar a la siguiente para poder cerrar la clase. Les voy a tener que molestar con algo. Disculpen ustedes, no tengo cargador y mi teléfono está apagado. ¿Alguien me regala una llamada? ¿Pueden? Son muy amables. Disculpen que les moleste. ¿Pero tiene destentrada? Sí, es de la misma line, ¿no? Sí. Que no, tal vez no No, es que a veces yo...
y comunica. Venga, vamos. Listo, siguiente. Vamos a este caso. Creo que alguna vez ya lo hablé. ¿Se acuerdan de Titanic? Yo no sé la película, pero voy a llegar a la escena final, que es la que me interesa. Hay una tabla y están los enamorados ahí. El Jack y la Rose. ¿Se vienen los nombres? La tabla solo permite sostener a uno, no a dos. Si dos se quedan sosteniendo, se van a hundir y se van a morir. Uno puede resistir, otro no. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Quién quieren que muera? Ya. Se da el suceso, venga la bondad, se da el suceso que está la tabla, ya todo el problemón que lanzan en la tabla y comienzan a darse cuenta. El Jack cachetada a la Rose, o empujón a la Rose, o puñete a la Rose, sin que yo acepte como válido esto, solo para el ejemplo, ella suelta la tabla, se ahoga, muere, y él sobrevive. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Están todas y todos? Bien. Ellos son esposos, ¿verdad? No. Ah, no, pues ellos son esposos. Para asesinato, ¿no? 141 no convive nada. Bueno, no me alcanza ni para esposa ni para nada. Jack es acusado de homicidio. ¿Ok? Alguien va a decir femicidio, pero yo no tengo ni idea si es que hay una relación de poder, un contexto de violencia reiterada, una suerte de superioridad y que simplemente manipulación y control de... No hay nada de eso en la historia. Tal vez con el prometido original, sí. Ahí se más detalles, digo. Pero finalmente dejémoslo ahí, un homicidio. Escucharán, por favor, esto necesito que vean porque de este sencillo ejemplo ustedes van a poder apreciar el conflicto que existe con nuestro COVID. Verán, finalmente ya llegan los servicios de emergencia, salvan a los que pueden y verifican por una cámara en la parte externa del barco que ha logrado grabar el golpe a puño de Jack a la Rose para que ella se muera. ¿Estamos? Él es acusado de homicidio. ¿Hay conducta? Sí. Comportamiento humano guiado por la voluntad, sin lugar a dudas, no hay ninguna causa de exclusión de conducta. ¿Activa o pasiva? Activa. Con resultado, muerte. Tipo penal, homicidio, la persona que mate a otra. Él lo ha hecho, cárcel, publicidad objetiva. Autor directo, estamos, tener imputación objetiva. Creación aumento de riesgo más allá de lo permitido, sin duda. Golpe de puño directo que aumentó el riesgo de muerte. Claro, porque eso fue. Luego, realización de riesgo en el resultado, sí, no hay ninguna con causa por medio. 3. Autopuesta en peligro, no, porque fue un suceso ajeno a aquellos dos. Listo. Dolo o imprudencia. Dolo. Quiero golpearle y lo hago voluntariamente. Listo. Perdón, conozco que le estoy golpeando y lo quiero hacer voluntariamente. Causa de justificación, perdón, subo antijuridicidad. ¿Lesión al bien jurídico vida? Sí. 2. Causa de justificación, legítima defensa. ¿Estado de necesidad? No. ¿Por qué? Ahí eran dos bienes jurídicos de qué? De distinto valor. Aquí es vida con vida. No es estado de necesidad. No es cumplimiento de un deber legal. Orden legítima. Vamos, subamos a culpabilidad. Primera, imputable el Jack. Sí, tiene, no sé cuántos tiene Leonardo DiCaprio, 30, no sé, 40, 30. Pero será mayor de edad. ¿Trastorno mental tiene? No. Nada. ¿Tiene intoxicación? No. Nos estamos demorando. ¿Conocimiento de las consecuencias de su conducta? ¿Sabe que se ha prohibido matar a otro? Sí. Según el COI, ¿cuánto le toca? 13 años. ¿Eso parece justo? Sí, pues Pero, ¿qué podía hacer entonces? Es que la reflexión es perfecta. ¿Qué podía hacer? ¿Qué puede? Pero si los dos se sostienen, los dos se mueren. Hagamos la pregunta de mío. Porque esto finalmente
Esto finalmente lo vamos a tocar a la siguiente clase con detalle. Esto finalmente le hice entre broma y no. A veces me gustan mis bromas, pero voy a estar con mi esposa. Y yo le dije, supongamos que esa es la escena, ¿no? Porque ya llegaba a esta clase y dije, voy a hacerla. ¿Me empujas o sueltas? Claro. ¿Qué preguntas tan incómodas? No, es que no solo soy yo que debo responder las preguntas en la casa. Imagínense, yo soy del hogar, ¿no? ¿Quién es casado o casada? Nadie. ¿Quién tiene novio, novia, enamorado o enamorada de buen tiempo? ¿Cuánto tiempo? 2 años. 4 años. Cristina, ¿usted empuja o suelta? Ay, no sé. ¿O suelta? Como estábamos en esa disyuntiva con mi esposo, yo le dije, ¿empujas o sueltas? Y me dijo, te hago la misma pregunta. Pero yo pregunto primero. Frenados de ese momento de la vida. Y yo ya vi que en ese momento no había marcha atrás. Dije, mala idea que me metí en esto. Ya quise hacerme loco y dije, ¿qué vamos a hacer? No, responde. Dije, pero responde tú, no. Y me dice, a las 3 los dos. Imagínense lo que es esto. Y dije, dale, 1, 2, 3, empujo. Los dos. O sea, yo también puedo haberme sentido ofendido, ¿no? Pero ya saben dónde estuvo el enojo. ¿En serio? ¿Por qué digo esto? Porque si no tuviéramos el requisito número 3 de la culpabilidad, Jack sería, según el COIP, es sin duda culpable, pero según la dogmática penal es inmensamente inocente. ¿Ok? ¿Por qué? El tercer requisito, solo mando. ¿Sí dependió? Sí, muchas gracias. Solo mando un vehículo. Ya, Estoy muy alegre que la vida me es broma, chicos. Oye, déjala ser sapo. El requisito número 3, que no esté en el COIP, que no esté en el COIP. Número 1. Número 2, coinciden entre el COIP en culpabilidad. Estoy en culpabilidad, no me he ido de la culpabilidad dogmática, ¿ok? El requisito 1 y el requisito 2 coincidimos. ¿Recuerdan? Imputabilidad y culpabilidad, conocimiento de la anticuridicidad de la conducta, conocimiento de la anticuridicidad de la conducta. ¿Qué no coincide? ¿Qué no coincide? En el 3. Y el 3 solo es desde la dogmática. Y se llama exigibilidad de un comportamiento distinto. Necesito que anote. Esto implica el análisis si en las circunstancias del sujeto tenía o no tenía posibilidad de actuar de una manera distinta, sin que implique un acto heroico o un autosacrificio, sin que implique un acto heroico o un autosacrificio. Si la respuesta es si era exigible que aquella persona actúe de una manera distinta, porque no era eso, porque la conducta distinta no era un acto heroico ni tampoco un autosacrificio, aprobamos el 3. Esperen, voy a explicar suave. Si digo no era exigible un comportamiento distinto,
es porque era un acto heroico o un autosacrificio. Explico. Escuchen el ejemplo, vamos al ejemplo del homicidio de Sofía conmigo, ¿ok? El homicidio. Ya superamos con Sofía el 1 y 2, ¿sí o no? Está superadísimo. Imputable y sabía que matar está prohibido. Imputable. Voy a 3. ¿Qué es lo que he dicho? La exigibilidad de un comportamiento distinto nos obliga a hacernos la pregunta. Para Sofía, en los zapatos de ella, en sus circunstancias, ¿es posible exigirle un comportamiento distinto al que hizo? ¿Cuál fue el que hizo? Sacó el arma de fuego, apuntó, apretó el gatillo y provocó la muerte, ¿sí o no? ¿Era exigible que Sofía haga un acto distinto al que hizo, sí o no? ¿Qué era? ¿Qué podría haber hecho? No sacar el arma de fuego, dar la vuelta y irse a la casa, ¿sí o no? El hacer eso, por favor no se pierdan, es difícil, no se pierdan. El hacer eso, darse la vuelta y realizar otra conducta, ¿era un acto heroico de ella? ¿Era un autosacrificio de ella? ¿Cuál es la respuesta? Sofía sí le era exigible un comportamiento distinto. Y el comportamiento distinto no era un acto heroico, no era un autosacrificio. Pero vamos a Jack, en ese preciso momento. Para Jack, ¿le era exigible otra conducta o no? No. Para él era exigible quedarse ahí. Exacto. Si para él no era exigible la otra conducta, ¿por qué no era exigible? Porque la otra conducta, ¿qué suponía? Un acto heroico, un autosacrificio. Me muero entonces. ¿Estamos? Quiero que lo vean como otro ejemplo. ¿Recuerdan la jefa de finanzas de la cooperativa? Quiero que recuerden, ahí va a ser mucho más claro. La jefa de finanzas, ¿qué es lo que pasaba? Trabajaba desmedidamente 8 de la noche, ingresa una persona con un arma de fuego, se coloca al lado, haz la transferencia de $1 millón al cajero. Te voy contando, prende, 10, 9, 8, 7, 6, no es fuerza física irresistible, cuidado con eso, esto nunca he dicho eso. 6, 5, 4, 3, 2, hace la transferencia. ¿Vamos? Conducta, típica. Causa de justificación. No, nada. No me dieran vida, patrimonio. No son iguales. Ok, no hay estado de necesidad. Culpabilidad. Veámoslo modo COI. Ella es imputable, la jefa de finanzas. Conoce que está prohibido su actuar. Culpable según el COI. De 1. Perfecto. ¿Cuántos años de cárcel? Me voy a la dogmática penal. ¿Le era exigible otra conducta? ¿Qué fue lo que hizo ella? Clic. Pero claro, en sus circunstancias. Un arma de fuego cargada y con cuenta regresiva a que le dispare. ¿Le era exigible otra conducta a ella, sí o no? ¿Por qué no le era exigible? Porque iba a suponer que un autosacrificio, entonces me muero por los intereses de la cooperativa. Entonces, ¿qué supondría un acto heroico? Finalmente, claro, algo posible. Si no le era exigible, es porque iba a ser un acto heroico o porque iba a ser un autosacrificio. ¿Estamos? ¿Tienen clara la diferencia? Un último ejemplo. Yo sé que la película La Sociedad de la Nieve, ¿han visto esta? Ya, yo sé, en la mañana cometí el error de pensar que no la vi completa, pero sé que se comen la carne de los muertos. Cambien eso, supongamos que matan un vivo para poder alimentarse y no morirse. ¿Ok? Están en medio de la nada, una persona está próxima a morir porque no se ha alimentado y lo que hace simple y llanamente es matarle a su amigo y comerse su carne. Es un homicidio. ¿Ok? No es estado. ¿Alguien me puede decir? Claro, no es estado de necesidad. ¿Le he exigido otra conducta? ¿Le he exigido otra conducta? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces muérete. Entonces muérete de hambre. Sacrifícate. Semana Santa, ¿qué caray? Entonces no tiene lógica. El derecho penal no supone que sean superhéroes y hagan las cosas extraordinarias. El derecho penal no supone sacrifíquese cual Mesías, porque esto es lo que le toca. No tiene lógica. Pero lo que no es un sacrificio ni es un acto heroico es cuando sí digo sí puede exigir otra conducta. A la persona que sacó el arma del fuego y le llevó el teléfono a ella.
la persona que tocó los genitales de otra persona, la persona que disparó, ¿le eran exigibles otras conductas? De ley, pues. Porque podía no tocar los genitales, no apuntar con arma de fuego, no disparar. Y todo eso no supone un acto heroico, no supone un autosacrificio. ¿Se entiende? Entonces, desde la dogmática penal, el tercer requisito, exigibilidad de un comportamiento distinto, es una forma de comprender al menos las siguientes dos figuras, ¿ok? No digo que sean las únicas. El llamado miedo insuperable y el estado de necesidad, que alguna vez lo mencioné. ¿Cuál es este? Exculpante. Exculpante. Primero se llama miedo insuperable, segundo, el estado de necesidad exculpante. Miedo insuperable. Y el segundo estado de necesidad exculpante. El miedo insuperable, ¿cuál es? El caso de la señora jefa de finanzas. El estado de necesidad exculpante, el de Jack y la Rose, o el de la persona que se comió al amigo de la. Puntos. ¿A qué voy yo con esto? Por favor, repito. El tercer requisito de la culpabilidad como categoría dogmática, desde la doctrina penal, siempre va a ser la exigibilidad de un comportamiento distinto. Este es un criterio que supone un análisis de si podía o no podía comportarse de una manera distinta. Si digo sí podía comportarse de una manera distinta, apruebo el 3, ¿ok? Apruebo el 3. Si digo sí podía comportarse de una manera distinta, ok. Entonces, aceptamos que la persona tiene culpabilidad como categoría dogmática. ¿Estamos? Pero si yo digo no le era exigible comportarse de una manera distinta, niego por completo que exista culpabilidad. ¿Estamos? Aquí no hay vencible, no, aquí no hay nada de eso. A partir de este concepto y de estas dos posibles soluciones es que aparecen estas dos figuras, ¿ok? Que no son las únicas. Es decir, el miedo insuperable aparece como consecuencia del tercer requisito. ¿Por qué? Porque el miedo insuperable, cuando existe miedo insuperable, es cuando a consecuencia de aquello no le puedo exigir una conducta distinta. Cuando tengo un estado de necesidad exculpante o disculpante, no es justo cuando no le puedo exigir una conducta distinta. ¿Estamos? Ahora, ¿estamos? No, voy de nuevo. Lo voy a repetir, igual es miércoles, no pasa nada. ¿Alguien se va al fútbol el miércoles? ¿No? Vamos a clase entonces. Sí. Vamos. Dos clases nomás. Toditos vamos. Escuchen, por favor. Si yo voy a pedir, vamos a un caso sencillo. Quiero que por favor vean el caso de Sofía. Si yo voy a pedir, haga el análisis dogmático completo de la culpabilidad, van a tener que tomar 3 puntos. Si digo según la dogmática, si digo según el COIP, 2 puntos. ¿Estamos? Con los 2 puntos está facilito. Es imputable y conoce que está prohibido su actuar. Culpable de homicidio. Pero si voy al tercer punto, dogmáticamente hay que hacer la pregunta. Sofía, ¿podía actuar de una manera distinta? ¿Sí o no? Van a decir que sí, Sofía podía no sacar arma de fuego y no dispararle. El abusador sexual podía no acercarse a la víctima ni tocar sus genitales. El que ha robado con arma de fuego podía simplemente no mostrar el arma de fuego y todo lo demás. Todas las conductas hipotéticas, porque es considerar un comportamiento distinto, todas las hipotéticas finalmente deben representarse. ¿Podía hacer algo distinto? Sí podía, listo, entonces cumplo el 3. Sí podía, cumplo el 3. Sí podía, cumplo el 3. No podía, ¿por qué no podía? ¿Por qué no podía Sofía? ¿Por qué no podía Jack? ¿Por qué no podía la jefa de finanzas? ¿Por qué no podía comportarse de manera distinta? ¿Por qué Jack podía haber no realizado el golpe? ¿Por qué la jefa de finanzas pudo haberse comportado sin tocar la tecla? ¿Por qué la persona que se moría de hambre se pudo haber comportado de otra manera? ¿Cómo? Finalmente todas estas no y no supondría de que, de primero, que Jack se autoprovoque la muerte, entonces me muero. La jefa de finanzas aguante el balazo y el de acá se muera de hambre. ¿Se dan cuenta? Todo eso el derecho penal no le puede exigir a alguien. Entonces, no hay exigibilidad de un comportamiento distinto. Si no hay exigibilidad, no hay culpabilidad. Punto.
Pero para que ustedes comprendan los ejemplos y darle un título a los ejemplos dogmáticamente, el caso de la jefa de finanzas es un miedo insuperable, ¿ok? Y el caso de Yago, el caso de esta que se comió al amigo, es finalmente un estado de necesidad exculpante. El que vimos en anticuriosidad material como el estado de necesidad, ¿qué decía al final? Justificante. El que yo vi en anticuriosidad material era estado de necesidad justificante, porque era una causa de justificación. Y aquí es exculpante porque estamos en culpabilidad, o disculpante porque estoy en culpabilidad. ¿Se entendió esto? Y aquí los bienes jurídicos son iguales. ¿Estamos? Ahí está la diferencia que me decían. Estado de necesidad, sí, bien entendida la situación. Pero si estoy en bienes jurídicos distintos, justificante. Similares, disculpante. En el caso de Jack, vida, vida. En el caso que se comió el amigo, vida, vida igual. ¿Se dan cuenta? Solo luego de superado los tres dogmáticamente, puedo decir con absoluta seguridad: conducta típica antijurídica culpable y que venga la guillotina. ¿Qué viene después? La pena. ¿Ok? Ahí que se dan cuenta que nos hemos pasado ciclo y 2 semanas por 4 sencillas letras que tienen muchísimo análisis de por medio. Listo. Si ustedes se dan cuenta, no sé si los médicos trabajan así, pero finalmente ¿cómo funciona esto? Tienen una idea, si ustedes quieren, de por dónde es que puede ir la defensa. Este es el organigrama de todos los posibles ejercicios de defensa de un caso penal. Esto tiene pinta de tipicidad, de anticuridicidad. Y culpabilidad, ¿ok? Responda la última pregunta y nos vamos. Ok, es taxativo los dos supuestos de miedo insuperable o estado de necesidad exculpante para que se cumpla el tercer requisito. No necesito, por eso dije, hay muchas más figuras. Estas son 2 de las posibles bajo la figura de significado de comportamiento distinto. No son las únicas, ¿ok? Puedo enseñar un montón de estas más, pero ya esto es mucho más profundo. Solo para los ejemplos necesito que lo vean. ¿Listo? Nos vemos el miércoles, que estén bien.